Reflexiones con Roberto Claudio. Un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Ya estamos aquí en esto que es Reflexiones con Roberto Claudio. Este que es el primer programa del año 2020. El 2020, como dicen los políticos, ¿verdad? Se ha puesto muy de moda el 2020, una expresión publicitaria, fundamentalmente en el aspecto político. Y naturalmente, comenzando el año, señores, es prácticamente imprescindible referir cómo estuvieron las festividades de fin de año, sobre todo que un programa como este no podemos dejar de referir lo que ocurrió el 24, lo que ocurrió el 31. Tengo un amigo por ahí llamado Basilio que me dicen que se vaciló bien. Se vaciló bien el día 31. Basilio, bueno, pero felicidades, ¿verdad? Así están todos los muchachos de acá del canal. Felicidades a todos, felicidades a toda esa gran audiencia que sábado tras sábado nos acompañan aquí en este espacio de mediodía. Miren, señores, la gente siempre procura enterarse de cómo estuvieron estos operativos llamados ya de fin de año, a propósito de los accidentes que siempre ocurren, que se registran incidentes entre las personas que celebran, algunos, digo yo, mal celebran, porque como que no se manejan bien durante las celebraciones y no terminan entonces bien, sino terminan mal. La verdad es que es lamentable que así sucedan las cosas. Y de acuerdo a las informaciones de las autoridades, en lo que es las festividades de Nochebuena y fin de año, del 31, hubo un promedio de 22 muertes. Muertes por accidentes y por otra índole, ¿verdad? Pero de todas maneras, sucesos que enlutaron a una gran cantidad de familias, porque además también hubo numerosos heridos entre esos accidentes. Antes de dejar la información que nos detalla algunos de esos sucesos, déjeme decirle que la gente tiene ya en la psiquis que estos accidentes que aportan generalmente la mayoría de los muertos, bueno, pues se dan con un promedio. Tengo un amigo también de nombre Richard. Felicidades, Richard. Estos accidentes, la mayoría de los muertos, penosamente, son aportados por los accidentes de motociclistas. Es bueno tenerlo pendiente porque por más que nos empecinamos en advertir a los motociclistas que se manejen con cuidado, bueno, se olvidan de que ellos son los motociclistas, ¿verdad? Son la carrocería de sus vehículos. Entonces, cuando hay un accidente, ¿a dónde van a parar la mayoría de los golpes? A ellos mismos. De manera que de eso se trata. Vamos ya para el desarrollo de este bloque de noticias. Vamos a ver la información que tenemos a propósito de lo que dicen las autoridades sobre cómo estuvo el operativo de fin de año en el 31 de diciembre. Adelante, señor director. Reflexiones con Roberto Claudio. De los 100 accidentes registrados, 76 involucraron motocicletas, 14 involucraron vehículos livianos y un vehículo pesado, y 12 atropellamientos, registrándose 10 personas fallecidas. El director del COE informó además que la intoxicación por alcohol afectó al menos a 32 menores. Se han atendido unas 297 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 32 resultaron ser menores de edades comprendidas entre los 3 y 17 años. También se han atendido 151 personas por intoxicación alimentaria. El general Méndez resaltó que en comparación con el mismo feriado del año pasado, se verificó una disminución de más de un 4% de las fatalidades.
así las cosas, y como dice el general Méndez García, bueno, pues, señores, un promedio de 75% de los accidentes es producido por, o se ven involucrados motores y motociclistas. Déjeme darle cuenta también de que alguna gente no debe descuidarse si salió a la calle sin el marbete de la renovación de la placa, porque tenemos entendido, y ya aquí nos han llegado los informes de cómo están la gente de la DGC. Señores, es así que lo miren. Cada vehículo que se acerca a un agente de la DGC es así, chequeándole en el parabrisas, ¿verdad?, en el cristal delantero, a ver si tiene el marbete nuevo. Si no tienen el marbete que corresponde, como decía aquel programa del amigo Luisito, ñángala, chángala, por ahí mismo. Y es sin vacilación que se lo están llevando. De manera que no salga a la calle si no sacó su marbete, porque esta es la situación que hay en el día de hoy. Adelante, señor director. El vehículo retenido no se entregará al propietario o responsable hasta que pague la multa correspondiente y lleve el marbete. Por violación a ese artículo se le levanta la multa correspondiente. Además del pago de esa multa, el ciudadano que está infringiendo esta ley debe sacar su marbete, que tiene un costo, y la Dirección General de Impuestos Internos estableció una mora. La multa por transitar sin el marbete nuevo oscila entre 1.000 y 1.600 pesos y el marbete cuesta entre 1.500 y 3.000 pesos, mientras que la mora establecida por la Dirección General de Impuestos Internos es de 2.000 pesos. Sin embargo, la DGII informó que unos 60.000 propietarios de vehículos no lograron adquirir su permiso de circulación vehicular, lo que representa un 4.4% del parque hábil para renovar. Reflexiones. Miren, otra de las informaciones con que se estrena el 2020, el año 2020, es la del inicio de, por fin, de la famosa auditoría que se había estado reclamando que se hiciese al software que se utilizó en las primarias del pasado 6 de octubre. Ustedes saben que hubo una serie, unos escarceos ahí de que si fraude o no fraude, y numerosos partidos han estado reclamando que se hiciese la auditoría al software para precisar la denuncia de que se había hecho fraude. Mientras las autoridades de la Junta decían que no, una muy buena cantidad de partidos dice que sí, que hubo fraude. Y ahí vino el lío. Pues desde aquella época, desde el 6 de octubre, se había estado reclamando que se hiciese esa auditoría y el bochinche, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, ya definitivamente comenzaron el viernes, ayer viernes. Vamos a ver la información que sobre ese particular tenemos en carpeta. Adelante, señor director. Julio César Castaños Guzmán habló del proceso electoral del presente año, que tiene su primera prueba de fuego el 16 de febrero con la elección municipal, las primeras celebradas de manera separadas desde 1968. Y por eso quiero hacer votos esperanzados de que cada quien cumpla con su deber, porque aquí hay una corresponsabilidad. Informó que la Junta Central Electoral está centrada en respaldar permanentemente a las juntas municipales electorales, las instancias encargadas de la organización de la elección municipal. Envió un mensaje al liderazgo político y a todos los actores de la sociedad. Por lo pronto, el 18 del presente mes, el órgano rector de comicios deberá adjudicar el contrato para la impresión de casi 5 millones de boletas de papel que serán usadas en 140 demarcaciones que no utilizarán el sistema automatizado de votación. Este jueves 2 de enero, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, deberá responder una petición de la Junta Central Electoral de colaboración económica para la realización de una auditoría al sistema automatizado encargada a la empresa norteamericana ProBIB. Bueno, y hablando precisamente de la Junta, el presidente del organismo, Julio César Castaño Espaillat, él insiste en que los procesos que se esperan para este año,
el municipal y el general, donde se escogerá el nuevo presidente de la República y los senadores, etcétera. Bueno, pues él sostiene que se realizarán en paz, independientemente de que haya versiones por aquí y por allá. Él dice que no, y llama a los partidos y demás actores del proceso a que tomen en cuenta que este proceso tiene que realizarse en paz. Vamos a ver cuáles fueron sus declaraciones. Alhambra Eidos inició hoy la tarea acordada con la Junta Central Electoral, analizar la operatividad del sistema automatizado de votación utilizado en las elecciones primarias del 6 de octubre último. El procedimiento va a ser aquí in situ, en las instalaciones, y bueno, pues se va a verificar todo el sistema que se implantó y auditar el código de la Junta Electoral Central. Este jueves tuvieron un encuentro previo con el equipo técnico de la Junta Central Electoral, pero en la auditoría solo trabajarán 8 personas de la empresa sin la participación de funcionarios del órgano rector de comicios. La empresa española Alhambra revisará algo más de 400 colegios electorales, deberá certificar que el sistema automatizado garantiza el secreto del voto, la integridad y seguridad y confiabilidad del sistema. Los técnicos de Alhambra anunciaron que tardarán al menos un mes para concluir la auditoría forense a la plataforma automatizada de votación. Bueno, miren, así las cosas. Y en el plano internacional hay una situación al día de hoy un tanto preocupante, ¿verdad? Porque se realizó de parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos, lanzaron un ataque en el que lograron la muerte de un gran militar iraní de Irán. Óigame, y el asunto se ha prendido eso por allá. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asumió la responsabilidad de haber dispuesto que mataran al general que se mató. Lo escuché decir eso mismo. Que sí, yo ordené eso. Entonces alguien le ha dicho, bueno, pero usted lo que está provocando es la guerra. Y no, eso es para evitar la guerra, dice él. Yo no sé de qué manera. Este hombre tiene como una política extraña. Él mata y provoca guerra y él dice que es para evitar la guerra. Pero yo no sé mucho de guerra, ¿verdad? De todas maneras, esas son sus declaraciones. Ahora sí le digo, esa gente que le causaron la muerte de ese general, el general justamente que comanda un grupo de rebeldes, o comandaba, sus adeptos ya anunciaron, y demás seguidores y sus compañeros generales también advirtieron que van a vengar esa muerte. De manera que esto yo no sé en qué va a parar, pero Dios permita que en el mundo, sobre todo esa zona donde están los petróleos y la cosa, eso generó de inmediato que el petróleo subiera, que la gasolina aquí subió y la gente no se dio cuenta porque eso fue. De manera que así las cosas. Hay otras informaciones de las que vamos a tener que hablar en el interín del programa. Por ahí está la que nos da cuenta de que esta persona que ustedes escucharon en los medios con el nombre de César el Abusador, habría hecho unas declaraciones a una periodista dominicana en Colombia, en la que dijo que él tiene muchísimos datos, que lo va a soltar. Eso vi en las redes, que hay muchísimas informaciones que la va a decir. Dice en las redes que si no le sueltan a la mujer, que se la tienen presa aquí, le tienen a la mujer presa aquí, él dice, hay que soltarla. Si no me sueltan a la mujer, voy a decir muchísimas cosas. Eso lo dicen las redes, no lo dice Roberto Claudio. Vi la información, vi parte de la entrevista que le hizo la dominicana, en Colombia, y la verdad es que eso nos hace recordar que, como se ha dicho ya, el mundo es así, da mucha vuelta. Miren por dónde andan las cosas. Dios permita que esto no genere, porque los problemas, siempre digo yo, Roberto Claudio siempre dice, los problemas nada más se sabe cómo comienzan, nunca se sabe cómo terminan, hasta que terminan, naturalmente. Eso de ese general que, como Donald Trump, muy erguido, dice, asume la responsabilidad de haber mandado a matar. Ah, sí, yo lo mandé a que lo matara. Eso comenzó. Ya vimos cómo comenzó. Por ahí están hablando de venganza y de que si yo qué. Lo dejamos hasta ahí. Vamos a ver cómo va a terminar. Así comenzó.
Hay, como le decía, otras informaciones importantes que nosotros trataremos en el interín del programa, porque no podemos dejar de referir en este programa la ocurrencia de esos feminicidios que todavía, de esos feminicidios del año 2019, que todavía a final de año estuvieron registrándose y le tocó colita al comienzo del año, porque todavía ya en el comienzo de este año hubo algunas cosas atroces ahí. O el mismo primero, hubo 4 muertes, 4 feminicidios. Eso es cosa que yo no entiendo. Hay que ver cómo las autoridades comiencen a organizar un plan para tratar de paliar esa situación. Por lo menos paliar eso, frenarlo un poco, invéntense algo, júntense, hagan congreso, cónclave de yo no sé, pero eso hay que pensar en eso. Hay que pensar en eso. Vamos a la pausa o nos vamos de inmediato con nuestro momento con Dios. Bueno, vamos primero a nuestro momento con Dios. De ahí seguimos a la pausa y bajamos entonces con las económicas. Adelante con nuestro momento con Dios. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, amigos televidentes, aquí estamos en nuestro momento con Dios. Estamos en compañía de Cristian Javier. Él es un maestro de la iglesia, Centro de Adoración y Misión. Maestro, pastor, hay diácono. A nosotros nos gustaría que Cristian nos dé una explicación de cómo se maneja estas autoridades de las iglesias que yo voy a llamar protestantes. Las iglesias evangélicas, desde tiempos inmemoriales le llamamos iglesias protestantes porque son iglesias que tienen su origen, Cristian me corregirá, en la reacción de Martín Lutero a algunas acciones que se inició en la iglesia católica en aquellos tiempos. Y entonces a partir de ahí surge aquello y lo otro. Entonces me gustaría que Cristian nos haga, porque somos unos neófitos en este asunto, cómo se manejan las autoridades en la iglesia protestante. Sí, buenos días. Pues bien, el Señor Jesucristo en el libro de los Efesios establece los 5 ministerios. En el ministerio del pastorado, maestro, evangelista, profeta y misionero. Esos 5 ministerios. Luego vienen los dones y viene la estructura del diaconado. Pero la iglesia, a diferencia de otras instituciones, los escalafones no son por posición, sino por funciones. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, de Jesucristo. Y en el cuerpo de Jesucristo ningún miembro es más importante que otro, sino que cada quien hace funciones específicas. De ahí que la palabra jerarquía en la iglesia, eso no tiene cabida ni siquiera, porque es por funciones, no por posiciones. ¿De qué se ocupa un maestro? El maestro es el que trae la enseñanza de la doctrina y de la palabra de Dios. ¿Y el diácono? El diácono se encarga de la administración eclesiástica. ¿El evangelista? De llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas. ¿Y el pastor? De dirigir el pueblo de Dios. O sea, es la persona que se encarga de velar, de dar seguimiento a las almas que se están congregando en una congregación, darle seguimiento espiritual y material. Hay una explicación en términos de justamente las enseñanzas en la iglesia, de que al que se le predica en el púlpito, en la escuela bíblica, al que está siendo inducido e enseñado, y más adelante viene como el ungido o algo así, que son una especie como de 3 escalafones. ¿Cómo se manejan esos? Entiendo. Una cosa es el predicar la predicación del evangelista, sí, para el púlpito. Otra es la escuela bíblica, que lo hemos visto mucho dando la clase bíblica. Bien, mira, el ministerio evangelístico en realidad no está para predicar dentro de una congregación. El evangelista es para llevar la palabra hacia afuera. El maestro se encarga que la persona que viene, instruirla en la palabra, fortalecerlo en el conocimiento de la palabra de Dios. Durante la escuela bíblica. Exacto. Y el pastor es que se encarga de traer el mensaje de la palabra de Dios
a todas las almas que se están congregando. Así es como funciona. Así se maneja más o menos. Esa es la nomenclatura que la mayoría de la gente en la Iglesia Católica, la gente observa al obispo, al simple sacerdote, y así sucesivamente, que concluyen el Papa. ¿Cuál es en la Iglesia protestante la persona de mayor jerarquía? El obispo, hay un obispo, o tienen obispo. La iglesia donde por función, no por posición. Ya. Porque le decía que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y como todos formamos parte de un miembro, que es el cuerpo de Cristo, nadie es mayor ni más pequeño que otro. Todos somos siervos de Dios. Amén. Amén. Ya. Gracias, Cristian, por haber venido, señores. Gracias. Es interesante, bueno, pues conocer esta nomenclatura de la iglesia protestante, para uno pues ir conociendo, ¿verdad? Y además, porque queremos todos disfrutar de las enseñanzas de la iglesia. Amén. De eso se trata. Señores, vamos a la pausa y regresamos en un momentito nada más. No se mueve de ahí. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Pues queremos desearle para este 2020 muchas felicidades, ¿verdad? Y que sus mejores esperanzas, las positivas, sean cristalizadas para el bien del presente y futuro del país. Hoy nos vamos a referir a algunas informaciones económico-financieras relacionadas con el sector público no financiero de la República Dominicana. Y vamos a comenzar señalando que para el año 2019 fue estimado un resultado primario positivo de 72,000 millones de pesos. Sin embargo, este disminuyó a 47,000 millones de pesos debido a los menores ingresos fiscales logrados, que disminuyeron, valga la redundancia, en unos 15,000 millones de pesos. Y los mayores gastos en el gobierno central, que anduvieron en unos 10,000 millones de pesos. Esto tuvo un efecto inmediato en el déficit fiscal, que para el 2019 fue estimado en unos 75,000 millones de pesos y ha terminado en 98,000 millones de pesos. Muchos economistas están sumándole a este déficit fiscal la deuda asumida por el gobierno central del sector eléctrico, entendiendo que se elevaría a más de 150,000 millones de pesos. Sin embargo, yo no estoy tan seguro en sumárselo debido a que es pertinente ver los protocolos en el que se generó esta negociación. Esto es, si el gobierno central asume la deuda del sector eléctrico y registra a la vez una cuenta o documento por cobrar a este mismo sector, el efecto sería nulo. Y solo se verificaría un incremento en el déficit cuando se produzca una consolidación del gobierno central, más el sector eléctrico y Banco Central. También queremos señalar que para este ejercicio fiscal que termina, fue estimado un crecimiento de la deuda en 145,000 millones de pesos. Este crecimiento estimado terminó con 167,000 millones de pesos, con una diferencia de 22,500 millones de pesos. Sin embargo, hay una variable que el Ministerio de Hacienda no se las toma en cuenta y tampoco ninguno de los analistas las consideran, que son las pérdidas cambiarias. Las pérdidas cambiarias, pues, al incrementar la tasa de cambio del dólar respecto a la moneda nacional y compararlo con la deuda en moneda extranjera que tenemos, pues, para este año se estima en unos 45,000 millones de pesos. Y de acuerdo al Manual de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional,
considera que estos son otros flujos que deben ser considerados como parte del resultado financiero de las finanzas públicas. En tal sentido, si se le sumara esto, entonces el déficit sería de más o menos 145.000 millones de pesos. Pero hasta ahora estamos seguros que va a terminar en los registros del Ministerio de Hacienda en unos 98.000 millones de pesos. También queremos señalar que la deuda total del sector público no financiero al 2019 terminó en 1.827.000 millones de pesos. Y esto representa un 42% respecto al Producto Interno Bruto nominal. Fíjense, no estamos consolidando con el Banco Central y tampoco con el sector eléctrico. De manera que si buscamos la deuda consolidada del sector público, pues se remontaría significativamente por encima de este valor. Estamos circunscribiendo el análisis solo al sector público no financiero. También queremos destacar que el año 2019 fue marcado con un descenso importante en las ventas. Más o menos una disminución de 3 puntos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto, que tuvo su efecto inmediato en el comercio y en más de 9 subsectores de la economía. Obviamente, esto generó un menor crecimiento del Producto Interno Bruto real, menor a un 5%, pero que está dentro de lo estimado por las autoridades. Hay que recordar que el Producto Interno Bruto del año 2018 anduvo en el 7%. Y ahora se marca con una disminución de un 2%, pero que está considerada en la estimación. Muchísimas gracias. Sigan ustedes con más reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, ya estamos aquí en este momento de reflexionar y analizar sobre una serie de temas que real y efectivamente, bueno, pues la población ha estado muy a la expectativa. Yo le recuerdo a Tony que hemos estado viendo y leyendo que hay mucha preocupación en la población dominicana con respecto a lo que pueden ser los resultados de los procesos electorales que vamos a tener en este año 2020, un año especial con 2 elecciones. Vamos a tener, desde ese punto de vista, naturalmente, vamos a tener las elecciones municipales en donde se cambiarán las autoridades, los síndicos y los regidores, etcétera, y después las elecciones generales en donde vienen los cambios de senadores y diputados y posiblemente y hasta el presidente de la República, porque no va el actual. De manera que la población ha estado muy atenta en ese sentido. ¿Qué acontece? Que no solamente la población así, de manera individual, la gente, sino también los sectores. Y uno de esos sectores que ha tenido algún tipo de preocupación por lo que son los candidatos, las personas que se van a candidatear, es la iglesia. Sí. La iglesia en sentido general. La iglesia católica y la iglesia protestante. Yo he visto, y recientemente y siguen apareciendo religiosos, sacerdotes muy bien dotados, que tú lo ves analizando la problemática actual, como por ejemplo vi a Víctor Masalles, que es un obispo de la diócesis de Baní, San Cristóbal, etcétera, por ahí, ¿verdad? También he visto a otros sacerdotes hacer planteamientos a propósito del proceso electoral que se avecina, de los procesos electorales que se avecina, muy concreto, y haciendo observaciones a la población sobre cómo deben manejarse en este proceso electoral.
Pero, Tony, hago esta introducción porque fundamentalmente uno de los más ácidos que hemos visto en estos días, a propósito de lo que hemos dicho, es el de los evangélicos el día primero ahí. Sí, ¿no? Todos los años hacen esa actividad que es bastante concurrida. Sí. Y luego sus pronunciamientos siempre son analizados. Sí, sí. Porque siempre vienen con propuestas. Son puntuales. Sí, propuestas que ameritan ser analizadas. Así es. Dentro del contexto en que ellos lo plantean. Así es. En esta ocasión, el pastor mayor del ministerio La Batalla de la Fe, el pastor Ezequiel Molina Rosario, bueno, pues lo hemos advertido, como que parecería, Tony, yo no sé, si me equivoco, disculpen, es una percepción, además no estoy asegurando nada, que está como por hacer quizá algún relevo, porque vimos que la prédica principal la hizo el hijo, Ezequiel Molina Sánchez. Él hizo una introducción, primero tuvo a bien vertir lo que son sus consideraciones dentro de las observaciones que hace, y después, bueno, pues hizo la suya, Ezequiel Molina Sánchez, el hijo, que valga a observar que no necesariamente fueron tan exactamente coincidentes, no fueron diametralmente opuestas, pero hubo algunas cuestiones que me gustaría que ustedes las observen. Vamos a ver, Tony, ¿qué te parece? Lo que fue la participación del pastor Ezequiel Molina Rosario, el pastor mayor, quien es que hace el tradicional mensaje en esa batalla de la fe de cada día 1 de enero en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y luego bajamos de nuevo acá y entonces veremos posteriori el mensaje del hijo, el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Comencemos con Ezequiel Molina Rosario. Adelante, señor director. Ya he alcanzado la edad de 75 años. Gracias a Dios por ese privilegio. No me siento mal, sino muy contento. Toda mi vida la he pasado aquí en mi país, República Dominicana. He visto y he vivido la historia de los sucesos de las últimas 6 décadas. Y no puedo negar que suceden cosas que me preocupan y no puedo callar. Por esto, en breves palabras, permítanme expresarme con libertad lo que siento en mi corazón. Primero, a los creyentes, a los que creen en Dios, a los que van a la iglesia. Les pido que oremos a Dios por nuestro país, por su soberanía, por su identidad y por sus símbolos. Además, por las elecciones y los nuevos incumbentes que serán electos este mismo año. Quiero animar a hombres y mujeres de fe cristiana a que se arriesguen y participen en el certamen de este año, preparándose adecuadamente para hacer una representación digna en un ambiente de trampas y mentiras, y que puedan aspirar así al Congreso de la República Dominicana o a la municipalidad. Quiero pedir a los cristianos votantes que ejerzamos un voto consciente, votando por candidatos que tengan valores y que tengan una conducta incuestionable. Candidatos que amen la vida y la familia. No vote por gente que traicionan y niegan los principios cristianos. No se fije en el color del partido ni en las siglas del partido. Fíjese en los candidatos. Ahora quiero hablar
a la sociedad en general y a la sociedad política. Quiero hacer un llamado a los líderes políticos que están en el gobierno o que están en la oposición, así como a las instituciones que son fundamento de la gobernabilidad. Por ejemplo, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, etc. Les pedimos a estas instituciones que por favor se sometan, honren y hagan respetar las leyes establecidas. Pareciera que esto está de más, pero si usted hace un breve análisis se dará cuenta que tengo 100% de razón. La mayoría del pueblo dominicano somos gentes pacíficas, gente de trabajo, que anhelamos vivir en un clima de paz. Pues solo así podremos progresar y criar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ya somos adultos en los asuntos de la democracia. Tenemos más de 50 años. Este es un año especial. No quisiéramos caos. No quisiéramos desórdenes. Desórdenes propios de sociedades semisalvajes. Apelemos al diálogo, la comprensión y la conciencia civilizada. Algo más. Pedimos a los políticos que debido a la desconfianza que sabemos que existe en la población y como un aporte de ellos, de los políticos, para la paz, saquemos la política y permitamos a los gremios profesionales, como el Colegio de Abogados, Colegio Médico, Asociación Dominicana de Profesores, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros, que lo dejemos trabajar en paz y dejemos de interferir en sus decisiones, tomando decisiones políticas. Y sobre la Junta Central Electoral, si no es mucho pedir, ojalá reconozcan los políticos y el pueblo, reconozcan y se respete el trabajo del organismo que ustedes mismos crearon como árbitro, como para arbitrar las elecciones de febrero y mayo. Evitemos sembrar más desconfianzas que las que ya hay, porque esta desconfianza y este descrédito a nada bueno conduce. Y por último, al pueblo dominicano, especialmente a los jóvenes, no permitan que nos engañen y utilicen más. No nos dejemos provocar, que quienes pagan la consecuencia son o somos los inocentes. Seamos más sabios que los provocadores. Rechacemos la insensatez y veámonos en espejo de naciones como Chile, Venezuela, Bolivia, Haití y otras. Que este año el Señor nos ilumine y nosotros seamos obedientes y consecuentes ante la palabra de Dios. Creo que la sociedad dominicana merece vivir en paz. Por eso oramos por la paz y por eso hemos orado por una representación de los candidatos políticos que van a terciar en las próximas elecciones. Un aplauso para todos los candidatos políticos de República Dominicana. Que Dios le bendiga. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, ustedes han observado, Tony, estas reflexiones del pastor Ezequiel Molina Rosario, unas reflexiones bastante precisas, ¿verdad?
Y yo pienso que justamente deberíamos ver no solamente a este sector de la iglesia en ese tipo de reflexión a propósito de esos procesos electorales a que estamos abocados en este año, sino también a otros sectores no necesariamente religiosos. Sí, yo creo que sí, me parece. Había escuchado la intervención, algunos pedacitos allá y por acá, pero al haberlo corrido todo en la forma que lo presenta, pues ciertamente ha sido contundente, ideas bien hilvanadas, el contexto ameritaba expresiones de esta naturaleza. Ya lo creo que sí. Muy importante el hecho de no votar por aquellos que han demostrado no ser consecuente con la posición que ostentan. Ya lo creo. Sí. Vamos a ver precisamente lo que en ese mismo tenor, bueno, pues planteó a seguidas el hijo, ¿verdad?, del pastor, que es pastor también, Ezequiel Molina Sánchez. Vamos a ver de inmediato este mensaje. Adelante, señor director. Aquí están muchos de los que aspiran a dirigir los destinos de esta nación. La presencia de ellos aquí revela en gran medida lo que hay en sus corazones y con qué reino simpatizan. Por eso los felicito y le pido que le den un aplauso. Sin embargo, los que fueron invitados y no vinieron, por las razones que sean, que Dios y el pueblo los juzgue y digan de qué parte están. Algo debe estar bien claro. Los dominicanos somos gente de principios cristianos. En más de un 70% somos de principios cristianos. No podemos darle nuestro voto a gente que trabaje para el otro reino que no es el de Dios. Este país se debate en estas elecciones de mayo y de febrero próximo. No es posible que los cristianos le den su voto a gente que se sabe que han robado las arcas del Estado. Y ustedes lo saben no porque un tribunal los condenó, porque al parecer aquí no hay ese tipo de tribunales, sino porque sus riquezas no la pueden explicar. No es posible que los cristianos, y escuchen bien la gente de Santo Domingo, voten por legisladores que se oponen a la lectura y enseñanza de la Biblia en las escuelas, que promueven leyes abortistas y apoyan la agenda LGTB. No es posible que los cristianos voten por candidatos que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Por un lado, hablando de Dios, y por el otro lado, como Judas, vendiendo la república. Es hora de la definición. ¿Con cuál reino estamos? Dominicanos, vamos a revisar los frutos de vida. Vamos a revisar la conducta de todos los que quieren dirigir nuestra nación.
Vamos a revisar sus familias. Vamos a revisar su hoja de vida. Y pidamos al Espíritu Santo que revele lo que está oculto. Porque es posible que haya muchos lobos con ropa de oveja. Reflexiones con Roberto Claudio. Bueno, señores, más claro ni el agua. Yo pienso que nosotros que precisamente procuramos hacer aquí algunas reflexiones sobre las cosas que acontecen en nuestra sociedad, nos sentimos pues compelidos a traerles a ustedes en esta hora, este día, ¿verdad?, las reflexiones que fueron vertidas ahí en esa ya tradicional actividad que realiza el ministerio que se denomina la Batalla de la Fe y que preside Ezequiel Molina Rosario. Fueron reflexiones que nosotros entendemos muy oportunas, fueron reflexiones que entendemos son precisas, no sentimos que hubiese inclinaciones políticas ni partidarias, sino fueron expuestas desde el punto de vista de lo que ellos son, seguidores de la palabra de Dios y seguidores de Cristo, se sienten discípulos de Cristo que vino al mundo a servir a la humanidad, a servir con honestidad, y fueron precisamente los llamados que se formularon ahí. Sí, si me preguntaran cuáles de las dos intervenciones yo recibo con mayores y mejores beneplácitos, yo señalaría que la del pastor Molina. Excelente. Fue ¿La del hijo? No, la del papá. Ah, la del papá. La del padre, excelente, sí. Excelente. La del hijo, pues, abordó algunos de los aspectos, como el no votar por aquellos que han robado, que no basta con que no hayan tenido la sentencia en contra de un juzgado, de un proceso legal, sí, porque todo el mundo lo ve, eso está claro. Pero abordó otros aspectos en lo que necesariamente yo lo veo, me recordó un poco, y que me perdone él, la Inquisición. Si no está conmigo, pues te sacrificamos. Pues. Y por eso yo me gustaría que siguiésemos la línea de pensamiento del padre, yeah, del pastor máximo, ¿verdad? Del señor Molina. Sí, Molina Rosario. Sí, fue muy concienzudo, muy claro, muy absolutamente imparcial, al punto de hacer una diferencia hasta de los aspectos religiosos. Yeah. Sí, ciertamente, no obstante, lo que observó el hijo es que real y efectivamente, bueno, pues aquí ya vemos, hay sectores que están propiciando por que se prohíba la lectura de la Biblia en las escuelas, y desde ese punto de vista son servidores. Yo he tenido la oportunidad de leer la Biblia, que te dice con una claridad meridiana, si no está conmigo, contra mí es. Y así es. Entonces, tú no puedes decir que está con Dios y niegue la Biblia. Y niegue la Biblia. Ahora, porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo estudiaba en bachillerato y la primaria y todo eso, yo era testigo de Jehová y predicaba casa por casa. Ya. Y siendo un muchachito, daba discurso en el Salón del Reino. Bien. Y dirigía hasta un coro. Bien. Y leía mucho la Biblia. Bien. Pero en la escuela yo estudiaba. En mi casa yo leía de noche, mientras los otros muchachos andaban en sus actividades. Bien. Yo estaba o leyendo la Biblia, o dando estudio de la Biblia, o predicando casa por casa. Qué bueno. Entonces, yo diría que sí, sería saludable que los aspectos cristianos sean considerados en las escuelas. Eso es fundamental. Pero no estoy tan, qué sé yo, en que es obligatorio leerlo allá, porque sería cuestión de doble cara. Yo leí siempre la Biblia,
Y no tuve que hacerlo necesariamente. Ahora, en el liceo, en la escuela, con mi ejemplo yo predicaba. Amén. Que es lo que tienen que hacer los cristianos. Ya. Eso es correcto. Tú has observado, has planteado una posición no necesariamente... que sea la verdad, pero mi punto de vista. Es tu punto de vista. No, a lo que me refiero, disidente ni contraria a lo que quieren que se lea la Biblia en las escuelas, porque lo que tú señalas es que no es imprescindible. Me parece, ¿no? Si no lo leen en su casa, porque leanlo en la escuela por lo menos. Sí. Lo que sí. No creo que deba ser tan, en la forma que lo presenta, en que tan imprescindible. Yo creo que hay que exhortar a la gente a leer la Biblia, pero no solamente leerlo, a seguir los lineamientos que ésta presenta. Exacto. El comportamiento, tu forma de ser, proyectar lo que tú lees y que se vea que ha asumido los principios cristianos. Sí, en contexto con lo que tú señalas, porque de nada valdría que hagamos que los niños lean las Biblias en las escuelas y al mismo tiempo estemos tolerando que los mismos niños, bueno, pues se emburujen, se fajen a los puños y una niña le golpee la cabeza a la otra hasta causarle la muerte. O pelee con la profesora, o le infiera heridas cortopenetrantes que le ocasiona, como ha ocurrido. Así es. Entonces, yo pienso que al mismo tiempo, tal como tú señalas, si bien queremos que la palabra de Dios sea pues asimilada por los estudiantes también, y que ya al ser adultos ellos decidan si continuar en la prédica de la palabra de Dios o se alejan, bueno, pero mientras tanto que la aprendan como cualquier otra de las materias que tienen que estudiar y conozcan bien las palabras de Dios, pero que al mismo tiempo pues colijan con ella, practiquen, no solamente la lean, sino que la practiquen. Exacto. Es más importante comportarse como te dice la palabra de Dios que leerla. Lo que se quiere es que te manejes, que te comportes como te manda la palabra de Dios. De eso se trata. Bien, señores, vamos a reiterar nuestro agradecimiento a todos ustedes, Tony, por quedarse también un rato más, por haber estado con nosotros en este inicio de año, en este primer programa. A ustedes les recordamos que el próximo sábado, cuando su reloj marque las 12 del mediodía, vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.